Buenos días, respectivo docente. Mi nombre es Jaime Alberto Mejía Ávila, de la Facultad de Ingeniería. El día de hoy vengo a sustentar los resultados de aprendizaje de la unidad didáctica 1. Una vez dicho esto, damos inicio a mi presentación. El tema principal que yo he escogido, el tema que he escogido para investigar es Ingeniería de Software Educativa. Es decir, la ingeniería de software, como su propio nombre le dice, pero enfocado en el sector educativo, es decir, en las aplicaciones educativas, en las aplicaciones de formación, en los softwares o sistemas educativos, ya sea para instituciones de aprendizaje autónomo o de algún tipo de otra plataforma que esté relacionada con el software educativo, con fines educativos. Me he dado cuenta que a pesar de la inmensa cantidad de aplicaciones que existen en el mercado, de librerías, de frameworks, etc., a pesar de esta inmensa cantidad de opciones que tenemos para crear software, realmente es muy poco. No ha habido prácticamente interés en el proceso de desarrollo de software educativo. Es decir, pues como dije anteriormente, con fines educativos. No ha habido casi interés, no ha habido muy interés de las masas o de las empresas o compañías en crear software con fines educativos. En la investigación me he dado cuenta que hay un problema central. Que, bueno, gracias a la modernización, la era digital, a la globalización, etcétera, comunicaciones y el acceso a internet, se ha generado un sinfín de información. O sea, cada vez es más fácil obtener información. Con unos cuantos clics podemos tener acceso y encontrar las respuestas a nuestras preguntas en cuestión de segundos, sin mucho esfuerzo. O sea, tenemos demasiada información al alcance de nuestra mano. E incluso se ha integrado las computadoras, el internet, esta generación informática se ha integrado ya como un elemento importante y relevante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, en muchos casos se ha vuelto imprescindible contar con internet y un equipo electrónico para adquirir conocimientos, ya sea en formato de data o de un grado superior. El problema nace es que debido a esta evolución tecnológica de la globalización de la información, del internet y de los medios, lastimosamente la ingeniería de software ha estado olvidada. Actualmente no hay metodologías, no hay procedimientos, no hay teorías, no hay prácticas buenas, no hay prácticas malas, no hay suficiente investigación relacionada con la ingeniería de software educativa. Esto se debe a muchos factores, considero yo, principalmente porque la ingeniería de software se ha centrado más en el software empresarial, en el de gestión, el de modelo de negocio para una empresa, más que con fines educativos. Y obviamente, con base en experiencia, crear una aplicación, un software de gestión, ya sea para una empresa o personal, con proyecto personal, es muy distinto a crear un software educativo con fines educativos, ya que es bastante más complejo. Si bien están relacionados con la ingeniería de software, los software educativos deben y necesitan y requieren su propia metodología y su propia forma de plantear y solucionar sus problemas, ya que son totalmente distintos a los de un mercado de gestión o empresarial, en la mayoría de los casos. Debido a esta problemática de que las masas del sector comercial no se han interesado mucho en este aspecto, surge una crisis del software educativo. Podemos hacer un paralelismo con la crisis de 1968. En esta época, en este año, surge una crisis llamada crisis del software, ya que en esta época se requería software de calidad, con más dificultad y requerimientos más específicos de los que se podrían lograr en esa época, por falta de tecnología, metodologías y prácticas de la época. Exactamente lo mismo está ocurriendo ahora con el software educativo. El software educativo carece de unas metodologías, de prácticas, de investigación. Llamémoslo, es un apartado, una rama del software como la inteligencia artificial o el Big Data, que no está haciendo foco de atención como las otras, y es demasiado importante. No tiene una metodología clara, no tiene sus propios algoritmos, no tiene una investigación fuerte. Es una una gran rama de ingeniería que está pasando por alto. No la están teniendo mucho en cuenta. Entonces, todos estos problemas son exactamente los mismos problemas que pasaron en la crisis del software en el año 1968. Así que con estos datos podemos decir que el software educativo está en una crisis, como dije anteriormente, porque se necesita software educativo, pero no hay quien lo haga ni cómo lo haga correctamente. Lastimosamente este problema, esta crisis del software,
nos hace desperdiciar, no nos dice realmente qué tanto se puede llegar a aprovechar este potencial de las tecnologías informáticas de la actualidad en la cuestión educativa, ¿sí? Porque beneficios de impacto hay muchos. Se ha demostrado con diversos estudios a lo largo del tiempo que el software educativo como metodología de enseñanza, o sea, como herramienta para la enseñanza, ya sea en universidades o colegios o algún tipo de formación superior, permite, o sea, es más eficiente, permite fortalecer y crear conexiones más fuertes en los estudiantes. Es decir, los estudiantes comprenden más fácil y más fuerte los temas, se apropian de los temas. Se apropian de los temas, se apropian más de los temas y los comprenden más que si estuviesen aprendiendo solo con el sistema tradicional, o sea, con libros, con consultas, exposiciones, que ya eso debería ir acabándose, o no acabándose, renovándose a las necesidades de la época. Los beneficios se deben principalmente a que estos sistemas de software incitan a investigar, a probar y en la mayoría de los casos despiertan la curiosidad por parte del estudiante, lo que genera una mejor adaptación del conocimiento. Todo esto, como estudiante lo puedo confirmar, es muy molesto la típica tarea de consultar, un proyecto, un ensayo, claro, son necesarios, listo, pero es que muchas veces muchos docentes se encargan de explicar un tema, pum, ensayo o trabajo escrito, exposición, listo, son herramientas que ellos pueden usar, pero actualmente hay muchísimas herramientas que nos pueden ayudar, y a los profesores que nos pueden ayudar a que el aprendizaje de parte de nosotros como estudiantes sea más didáctico, sea más interactivo y que realmente nos adueñemos del conocimiento, más que simplemente memorizar para sacarnos una nota. El objetivo es aprender, no memorizar por el momento. Entonces, debido a todas estas carencias, estos problemas, estos beneficios no se ven realmente muy claros, no se evidencian con gran cantidad en masa, no se logra evidenciar porque no se logra explotar el verdadero potencial del software educativo. Las consecuencias de todo esto, de falta de metodologías, genera un gran vacío teórico en todos los aspectos de la construcción de software educativo, lo que genera que se produzca que al momento de querer crear un software relacionado con fines educativos no se haga, porque se le tiene miedo a ese tipo de aplicaciones, ya que son muy costosas, porque muy poca gente las sabe hacer, porque muchas ocasiones caen en el olvido, ya que no tienen un fuerte impacto por parte de los medios, y es muy difícil estimar los recursos, ya sea recursos financieros, humanos, de logística o tiempos de entrega o de producción. Al ser una ciencia, llamémoslo ciencia, que no ha sido muy explotada e investigada y de interés de las masas, hay muchos vacíos teóricos, y esos vacíos teóricos impiden la construcción y la planificación correcta de un sistema como sería en un sistema de gestión. Todos estos vacíos, todos estos huecos generan no cumplen con el impacto con el que se quería lograr, no cumplen su objetivo a lograr. Se vuelve costosa de producir, porque es muy poca gente la que realmente sabe crear software educativo de calidad. O sea, gente habrá, son pocas, pero de calidad, peor aún, es mucho más difícil conseguirlos y es más costoso, porque un software educativo, cualquier software no necesita de 1, 2, 3 personas, no, se necesita de un equipo grande de más de 10, 15 personas, que a cada uno se le asigne un grupo de sector, un grupo en específico, con tareas específicas. Entonces puede llegar a ser demasiado caro realizar un software de estos. Además de que por la falta de su impacto en la sociedad, están prácticamente condenados en la mayoría de los casos a fracaso. Lo que también genera que no se puedan estimar bien los recursos, cuánto inversión de capital se necesita, los tiempos de entrega, cuántas personas se necesitan, etc. Los artículos de investigación proponen que se requiere de una ciencia propia, es decir, así como hay gente investigando concretamente y se dedica exactamente a la ingeniería, al desarrollo web, al de móvil, a la IA, a la Big Data, a gente que es Project Manager, todas estas llamémoslas microciencias o microcampos de la ingeniería de software, que tienen su ámbito de estudio en específico. El software educativo no lo tiene, carece de esto. Entonces plantean que se tiene que crear una ciencia, ya que hay que crearse una ciencia a partir de esta. Se van a empezar a crear fundamentos básicos para la construcción de softwares educativos, lo que en consecuencia rellenaría esos huecos teóricos. Existirían diversas metodologías para la construcción de este tipo de software. Se reduciría el costo enormemente de la producción de las mismas, y
al haber más interés, más económico y más interés de esta ciencia de parte de las masas, tendría más impacto educativo en nuestra sociedad. Además, cabe recalcar que este software educativo va muy en mano de la ingeniería de Courseware y del sistema educativo. En resumidas palabras, la ingeniería de Courseware es la ingeniería que se encarga de crear aplicaciones o medios de educación asistida, herramientas de educación asistida, es decir, que nos ayudan a adquirir conocimiento en internet. Hay demasiado interés en esta ciencia, bueno, en este apartado de la ingeniería, pero hay muy poco software o gente capaz de crear software para hacer uso de estas tecnologías que propone y crea la ingeniería del Courseware. Además, que por más que se trate de investigar, de evolucionar, de incentivar al consumo, a la investigación y despertar curiosidad entre las personas sobre este apartado de la ingeniería de software, no se logrará nada si el sistema educativo no se encarga de adaptarse a las nuevas tendencias. El sistema educativo necesita evolucionar, no quedarse con la típica de leer preguntas sobre un libro, leer preguntas sobre un libro, leer exposición sobre un libro. No, los libros, si bien son muy importantes y tienen demasiada información, están quedándose atrás. Ahorita podemos tener información concisa de manera muy fácil y podemos crear con herramientas al alcance de nuestra mano cosas sorprendentes. Y el sistema educativo debe ser capaz de esto, debe ser consciente de esto y debe modificar sus planes de estudio para los graduados, los siguientes estudiantes o profesionales o los gerentes o los dueños de empresas que salgan de esas universidades o estudios técnicos, tecnólogos, salgan pensando en el futuro y implementando cada vez tecnologías más recientes y mejores y no quedándose en las ambigüedades del pasado. Los antecedentes, bueno, la globalización, estrategias de aprendizaje, el Courseware, el aprendizaje autónomo, la crisis del software y la ingeniería de software. Estos antecedentes, con toda esta información podemos darnos a entender un poquito qué plantea, qué problema y solución plantea estos artículos de investigación. La globalización pues hace referencia a la globalización de la información, de las tecnologías, de cómo cada vez es más accesible una computadora o acceso a internet, que cada vez hay más personas conectadas a la red desde sus hogares. Las estrategias de aprendizaje son aquellas que las universidades necesitan optar en sus planes de estudios para renovarse de una forma correcta, apoyando este tipo de estudios, que es el software académico. El Courseware, como dije anteriormente, son estas herramientas de aprendizaje asistido. El aprendizaje autónomo es algo que en los artículos plantean fundamental y que va de la mano con la universidad, ya que la universidad debe usar estrategias recientes, nuevas, software recientes, pero incentivando al estudiante a que él no se quede solo con lo que el docente le explica o le da tarea, sino que el software educativo tenga la capacidad de enganchar y de llamar la atención y despertar esa curiosidad que las universidades y los estudiantes y los futuros profesionales necesitamos para destacar en esta sociedad cada vez más competitiva. La crisis del software, como dije anteriormente, pues la crisis de 1968, en la que se exigía software de mejor calidad y la época, los estudios, las metodologías no lo permitían. Y como tal, la definición de ingeniería de software, que en resumidas cuentas, en palabras ambiguas, la ingeniería de software es la ciencia que se encarga de estudiar cómo construir software, es decir, plantear teorías, metodologías, diseños, un paso a paso de la forma que se considera correcta para construir software en general, sin entrar a temas en específicos, en muchos casos. Y realmente la actividad decía que realizar un marco comparativo de diferencias. Considero que más que considero que esto más que un cuadro comparativo es un cuadro en el que destaco los temas o las ideas principales o más importantes de cada artículo, ya que al ser todos los artículos sobre el mismo tema es muy difícil que uno contradizca a lo otro o que digan totalmente cosas opuestas, ¿sí? Como que el primero dijo una cosa y en el segundo plantea otra totalmente distinta. No, esto no se vio en este caso de estudio, en este caso de tema en concreto, no se vio este tipo de casos. Una vez dicho esto, el artículo 1 plantea la crisis del software educativo, es decir, que así como hubo una crisis en 1968 de software, estamos viendo ahora mismo, ya que cumple y tiene las mismas características de aquella época.
falta de metodologías, falta de investigación y falta de interés y programadores capacitados para crear estos sistemas. Demasiado interés en el courseware, pero sin software necesario para implementarlo. El courseware son estas herramientas de educación asistida. Estas herramientas necesitan de un software para poder funcionar. El problema es que como la ingeniería de software en el apartado educativo con fines educativos está tan, llamémoslo, olvidada, separada del mundo comercial, no existe software para este tipo de implementaciones, de necesidades en el courseware. Entonces realmente no se puede aprovechar totalmente el potencial que se podría si realmente se estudiara como una ciencia independiente, llamémoslo así. No existe el artículo 1, pues carencias de metodologías para el desarrollo del mismo, es decir, no existe prácticamente metodologías o buenas prácticas establecidas, definidas, en las que confiar al momento de crear estos tipos de software. Y además de que sus costos son muy elevados, por lo menos son muy poco la gente capacitada y realmente capacitada para crear este tipo de sistemas, lo que genera que sea muy costoso la producción de los mismos. En el artículo 2 plantean y dan el impacto del software, o sea, nos dan a entender el impacto del software en el ámbito educativo, o sea, la revolución que puede llegar a generar el software, los sistemas de software educativos en el ámbito educativo, valga la redundancia. Plantean los beneficios, como ya dije anteriormente, que los estudiantes logran comprender y adueñarse del conocimiento de mejor manera y con mayor eficiencia. También plantean metodologías de aprendizaje para integrar estas herramientas, es decir, metodologías las cuales las instituciones de enseñanza, de educación, deben optar para integrar estas herramientas. Es decir, necesitamos que las universidades empiecen a apoyar este tipo de estudios, este tipo de herramientas, ya que esto incentiva a que cada vez salgan más y se explote realmente el potencial que necesitamos, ya que estas metodologías proponen cambiar y renovar los planes de estudios, los métodos de enseñanza, y requieren de una capacitación de los docentes, es decir, de que los docentes se capaciten con el software requerido para su aula, para su tema o para las necesidades que considere que tengan su campo en específico. De esta manera los estudiantes aprenden mucho mejor, además de que se actualizan los planes de estudios y son más competitivas a futuro en la cuestión empresarial o comercialmente. En el artículo 3 también nuevamente los beneficios del software en el apartado educativo, y proponen que el docente debe hacer un análisis. El docente se debe encargar de realizar un análisis. ¿A qué me refiero con análisis? El docente debe plantear una metodología en el aula de clase, una estrategia de aprendizaje y, como anteriormente dije, una capacitación previa. Es decir, con la metodología, elegir una metodología que se va a usar en el aula de clase. Es decir, puede ser leer, un ejemplo. De un tema específico se va a hacer una exposición, una lectura, y se tiene que hacer algo con un software educativo, ya sea una presentación o un video en YouTube, unos tutoriales, crear videos, investigar, pero que sea con un software con fines educativos, enfocado en la educación. Con este software el docente debe crear estrategias de aprendizaje, es decir, plantear problemas y situaciones que despierten interés en los estudiantes, y que mediante este software escogido, o estos softwares, porque no tienen que ser necesariamente escogidos por el docente o incluso escogidos por los estudiantes, logren resolver sus problemas y las necesidades que el docente plantea. De esta manera los estudiantes lo ven como un desafío, como un reto, como algo nuevo que aprender, y créame que desde mi punto de vista como estudiante es mucho más gratificante realizar una tarea como estas de investigación relacionada con nuestro campo informático, o crear exposiciones o trabajos de formas didácticas más allá de lo convencional. Es mucho más, llamémoslo, complaciente o placentero este tipo de actividades que que nos pongan a leer un libro y que nos evalúen sobre esto. Si bien en muchos casos son eficientes, no todas las personas tenemos la misma capacidad de lectura y no todas las personas tenemos los mismos gustos y las mismas formas de adquirir conocimientos. Así que los docentes necesitan capacitarse y tener las habilidades necesarias para analizar los problemas de su curso, plantear una metodología y una estrategia para que todos sus estudiantes comprendan el tema de la mejor manera posible. En el artículo 4 plantean un modelo llamado modelo RUP, que significa Rational Undefined Process. Qué pena. Rational Undefined Process. Este modelo que plantea es un modelo sencillo en el cual podríamos
dividir las tareas al momento de construir software educativo. Inician con lo típico de identificar el problema, identificar cuál es el problema a tratar de solucionar. Luego se establecen los objetivos, lo que se quiere lograr. Se establecen sus requerimientos, lo que necesita que haga el sistema de software educativo. Y agrega a ROP esta partecita que dice establecer diseño institucional educativo. ¿Esto qué significa? Significa que la gente que crea esos software deben empaparse de documentación y de los propios educadores, los propios gente que de ustedes profesores necesita empaparse y relacionarse directamente con ellos para realmente estudiar las metodologías o estrategias de aprendizaje que se podrían juntar con el software para que realmente cumpla su propósito, que es que los aprendizajes sean mucho más eficientes, rápidos, concisos y que no se aprenda solo para el examen, sino para nuestra vida. Luego, como cualquier otro estos software, continúan con la construcción de la solución. Se rectifica que la solución planteada, lo que se está construyendo, tenga los objetivos necesarios planteados anteriormente. Se compara lo que se logró y lo que faltó por lograrse o lo que no se alcanzó a lograr. Y finalmente se hace como una retroalimentación de lo hecho. Para posteriormente se decide si se vuelve a realizar un planteamiento de problema, si se necesitan nuevamente otros objetivos o simplemente al siguiente paso, que sería el testing, el testeo del software para posteriormente ir a su producción. En resumidas, en palabras concisas, el artículo 4 plantea un análisis y diseño desde una perspectiva educacional. Es decir, más que como un modelo de negocios en el software, más que como un modelo de negocios, necesitamos la opinión y la perspectiva de los educadores al momento de crear estos sistemas. El artículo 5 nuevamente habla sobre los beneficios del software en el apartado educativo. Habla de cómo podría evolucionar la manera de aprendizaje relacionada con el software y las metodologías basadas en prácticas efectivas para el desarrollo de software educativo. En el aspecto de la evolución de la manera de aprendizaje, lo vimos hace menos de un año con la pandemia, el COVID-19. El COVID-19 fue algo inesperado realmente que nos obligó a aislar, llamémoslo así, aislarlos de la sociedad. Y estos software educativos fueron los que nos permitieron continuar con nuestras vidas, con nuestros trabajos, con nuestras familias, con nuestros estudios desde nuestro hogar. En esta época considero yo que fue cuando realmente la gente, las masas, el comercio se dio cuenta del potencial que tienen todo este tipo de tecnologías. Y hoy en día se ve cada vez más. Muchas universidades optaron por su educación virtual, invirtieron millones en plataformas virtuales, en metodologías virtuales, en contratar servicios de educación virtual, etcétera. Se dieron cuenta realmente de que no necesitamos estar cara a cara para lograr un aprendizaje, e incluso sin necesidad de estar frente a frente podemos desarrollar un mejor aprendizaje, ya que estas tecnologías incitan y despiertan la curiosidad del estudiante para aprender y solucionar los problemas planteados en la clase. Conclusiones. Después de haber leído todos estos artículos de investigación sobre la ingeniería de software en el apartado educativo, o sea, el software educativo, he llegado a la conclusión de que el software educativo hasta ahorita está dando de qué hablar. Hace unos años era muy desconocido este término, eran muy pocas las universidades e instituciones de enseñanza de la cual hacían uso de esto. No se le veía mucho interés por parte de los programadores, por parte de las empresas, de los negociadores, de los inversionistas incluso. No había mucho interés, pero debido a esta situación de fuerza mayor que fue el COVID-19, la pandemia, durante estos dos años de pandemia, año y medio de confinamiento, hubo un avance en esta ciencia inmenso, inimaginable. Se empezaron a desarrollar un montón de tecnologías que así mismo como salían de la noche a la mañana, así mismo desaparecían de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque no había una previa metodología para la construcción de estas. Y muchas empresas, mucha gente que quería ser parte de la tendencia de la virtualidad, fracasó. ¿Por qué? Por la falta de investigación, por la falta de documentación y por la falta del interés de las personas de hace unos años en este tipo de tecnologías.
Hasta ahorita se está realmente evidenciando un cambio, realmente un interés por el software educativo. Antiguamente no había mucho interés sobre esto. Y es increíble las capacidades que, o los beneficios que esto conlleva, no solo en cuestiones académicas, sino en cuestiones personales, de aprendizaje autónomo y desarrollo personal. Es increíble las capacidades que puede llegar a tener la unión de la formación educativa, del software educativo, con nuestras vidas cotidianas, con nuestras vidas diarias. Entonces, mi conclusión es que el software educativo debe estar más presente. Las universidades deben adaptarse. Son solo beneficios que esto conlleva. Y que se necesita gente interesada y realmente comprometida con esta labor para en un futuro construir sistemas complejos, realmente complejos de software educativos, para así mismo una mejor adquisición de los conocimientos. Como experiencia personal, ya que yo llevo estudiando con la cuestión de la ingeniería de software y la programación desde hace mucho tiempo, hace más de 2 años, lo he evidenciado yo mismo en YouTube o plataformas de cursos como Udemy, Platzi o cualquiera de estas plataformas de internet que ahorita están cogiendo más auge. La gente que enseña cómo crear sistemas de gestión, en la mayoría de los casos, o sea, con un enfoque empresarial. Son muy pocos los proyectos prácticos que realmente están enfocados al software educativo, y espero y anhelo que el potencial del software educativo sea realmente explotado y aprovechado como debe ser. Una vez dicho esto, doy por finalizada mi sustentación. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención. A continuación mostraré el apartado de las bibliografías. Muchas gracias por su atención.